La Segunda Guerra Mundial estuvo marcada no solo por enfrentamientos en los campos de batalla, sino también por la guerra de información. Para el pueblo alemán, el flujo de información fue cuidadosamente controlado y manipulado por el régimen nazi, que utilizó una combinación de propaganda, censura y desinformación para moldear su percepción de la realidad. La narrativa transmitida a los ciudadanos alemanes durante la guerra estaba diseñada para inspirar optimismo, lealtad y fervor patriótico, incluso frente a los reveses y las crecientes dificultades del conflicto. En Alemania, el Ministerio de Propaganda, dirigido por Joseph Goebbels, desempeñó un papel central en la gestión de la información. La radio, los periódicos y el cine fueron las principales herramientas utilizadas para llegar a las masas. Las transmisiones de radio eran frecuentes y cuidadosamente escritas, presentando mensajes triunfantes sobre las victorias alemanas en el frente. Los informes militares, a menudo distorsionados o exagerados, resaltaron el heroísmo de los soldados alemanes y minimizaron las pérdidas. En la prensa, los periódicos recibían diariamente instrucciones sobre qué temas podían tratarse y cómo debían presentarse. Esto significó que incluso en momentos en que la guerra se volvía contra Alemania, la población se mantenía en un estado de creencia constante en la inevitabilidad de la victoria. Las películas también jugaron un papel importante en este esfuerzo. El cine alemán durante la guerra estuvo lleno de producciones que ensalzaban el poder militar, demonizaban a los enemigos del régimen y glorificaban el ideal de sacrificio por el país. Los documentales y las películas de ficción reforzaron los mensajes de que Alemania estaba luchando contra fuerzas que buscaban destruirla y que, por tanto, el esfuerzo bélico era una causa noble y justa. La propaganda también buscaba crear un sentimiento de unidad entre el pueblo alemán. Los mensajes constantes recordaban a los ciudadanos que la guerra era un esfuerzo colectivo y que cada individuo tenía un papel que desempeñar, ya fuera luchando en el frente o contribuyendo entre bastidores, trabajando en fábricas, ahorrando recursos o apoyando a las familias de los soldados. Sin embargo, detrás de esta fachada de unidad y optimismo, había un régimen obsesionado con controlar la información que llegaba al público. La censura fue implacable. Se suprimieron cuidadosamente las noticias sobre derrotas, bajas masivas y las dificultades que enfrentaban los soldados. El pueblo alemán rara vez tenía una idea clara de la verdadera situación en los campos de batalla. Cuando los reveses militares eran demasiado grandes para ignorarlos, como en la batalla de Stalingrado, la narrativa oficial convirtió la tragedia en un ejemplo de coraje y sacrificio, retratando a los soldados como mártires de la causa. Nunca se admitió directamente la derrota, en cambio, se presentó como una retirada estratégica o un cambio de plan. Además, el régimen nazi utilizó la desinformación para manipular no solo a su propio pueblo sino también a sus enemigos. Difundieron rumores y narrativas falsas que buscaban socavar la confianza de los aliados y crear divisiones entre ellos. Al mismo tiempo, el gobierno utilizó informes falsos para calmar las preocupaciones internas, asegurando a la población que el esfuerzo bélico avanzaba según lo planeado. Sin embargo, a medida que avanzaba la guerra y aumentaban las dificultades, mantener esta narrativa se volvió más desafiante. La escasez de alimentos, el racionamiento de bienes y los bombardeos aliados comenzaron a erosionar la confianza del pueblo. Aún así, el aparato propagandístico siguió trabajando a todo vapor, promoviendo la idea de que cualquier sacrificio era necesario para alcanzar la victoria final. El pueblo alemán, a su vez, aceptó en su mayor parte esta información sin cuestionarla. El temor a represalias por expresar dudas o críticas al régimen silenció muchas voces. Aún así, algunos empezaron a notar las discrepancias entre la realidad que vivían y los mensajes transmitidos por la propaganda. La información de familiares y amigos en el frente, introducida de contrabando en cartas o relatos personales, ofreció atisbos de la verdad, pero rápidamente fue ahogada por la narrativa oficial. La dependencia del régimen nazi del control de la información era tal que, en muchos casos, los propios líderes militares se vieron afectados por sus propias mentiras.
Los informes optimistas y censurados enviados al alto mando crearon una desconexión entre la realidad en el campo de batalla y las decisiones estratégicas tomadas en Berlín. Esto contribuyó a muchos errores fatales a lo largo de la guerra, ya que las decisiones se tomaron basándose en información incompleta o falsa. Esta combinación de propaganda, censura y manipulación reflejaba no solo la naturaleza autoritaria del régimen, sino también su creencia de que controlar la narrativa era tan importante como controlar el territorio. Para los líderes nazis, la guerra de información era esencial para mantener la cohesión social y el apoyo popular, incluso cuando la marea del conflicto comenzaba a volverse irrevocablemente en su contra. A medida que la guerra avanzaba hacia sus últimos años, el contraste entre la realidad y la narrativa oficial se hizo cada vez más evidente, incluso para los alemanes más apasionados. Las derrotas consecutivas en el frente oriental, los devastadores bombardeos sobre ciudades alemanas y la creciente escasez de recursos comenzaron a erosionar la sensación de invencibilidad promovida por la propaganda. Sin embargo, el régimen nazi se negó a admitir ninguna debilidad o derrota. La narrativa oficial siguió insistiendo en que la victoria todavía era posible, incluso cuando Alemania estaba claramente al borde del colapso. Una de las formas más emblemáticas de esta insistencia en controlar la percepción fue la creación del concepto de Wunderwaffen, o armas milagrosas. Goebbels y otros líderes nazis comenzaron a promover la idea de que Alemania estaba desarrollando tecnologías revolucionarias que asegurarían un giro decisivo en la guerra. Armas como los cohetes V-2, los aviones a reacción M-262 e incluso los rumores sobre superarmas nucleares fueron ampliamente difundidos como símbolos de la superioridad científica y técnica del Tercer Reich. Estas promesas generaron esperanza entre la población, pero también enmascararon la creciente incapacidad de sostener el esfuerzo bélico. Mientras tanto, el régimen intensificó su retórica sobre la amenaza existencial que representan sus enemigos. La propaganda retrataba a los aliados, especialmente a los soviéticos, como bárbaros que destruirían Alemania y subyugarían a su pueblo si ganaban la guerra. Esta estrategia de miedo fue diseñada para alentar al pueblo a resistir hasta el último momento, incluso ante la inevitabilidad de la derrota. La narrativa no trataba solo de luchar por Adolf Hitler o el partido nazi, sino por la supervivencia misma de la nación y su identidad. En la práctica, esto condujo a la completa militarización de la sociedad alemana. Hombres mayores, adolescentes e incluso mujeres fueron movilizados en la Volkssturm, una milicia creada en 1944 como último recurso para defender el territorio alemán. La propaganda glorificó estos esfuerzos desesperados, retratando a los miembros de la Volkssturm como héroes dispuestos a sacrificarlo todo para proteger su patria. Sin embargo, la realidad fue bien diferente. La mayoría de estas fuerzas mal entrenadas y mal equipadas fueron rápidamente aplastadas por los ejércitos aliados, provocando desesperación y desmoralización. Al mismo tiempo, la censura siguió siendo estricta. Cualquier mención de la creciente destrucción de ciudades alemanas por los bombardeos aliados fue minimizada o presentada como prueba de la crueldad de los enemigos. Cuando ciudades enteras como Dresde fueron devastadas, la propaganda convirtió estos acontecimientos en llamados a la resistencia, afirmando que cada sacrificio hecho por el pueblo alemán sería recompensado con la victoria final. Se seleccionaron cuidadosamente fotografías de ruinas y víctimas para generar indignación contra los aliados, reforzando la narrativa de que Alemania era víctima de una agresión y no un agresor. Sin embargo, no todos aceptaron ciegamente estos mensajes. Comenzaron a surgir pequeños grupos de resistencia, formados por individuos que cuestionaban el régimen o intentaban exponer la verdad. Muchos de estos grupos fueron rápidamente descubiertos y desmantelados por la Gestapo, pero sus acciones demostraron que el control total de la información no era absoluto. Además, los soldados alemanes que regresaban del frente a menudo traían historias que contrastaban con la narrativa oficial. Describieron las terribles condiciones en las trincheras, la superioridad numérica de los aliados y la creciente desesperación entre los comandantes militares. A principios de 1945,
con los soviéticos avanzando hacia el este y los aliados occidentales cruzando el Rin, la situación se volvió insostenible. El régimen nazi, sin embargo, redobló sus esfuerzos por mantener la ilusión de resistencia. Goebbels lanzó una última campaña de propaganda conocida como la Guerra Total, llamando a todos los ciudadanos a sacrificarlo todo para asegurar la supervivencia de Alemania. Se transmitieron encendidos discursos por radio y en plazas públicas, pero el impacto de estas palabras fue disminuyendo. Familias enteras estaban exhaustas, vivían en ruinas y se enfrentaban al hambre mientras el ejército alemán se desmoronaba. La propaganda también empezó a explorar un tono apocalíptico. Goebbels y Hitler presentaron la narrativa de que si Alemania no podía ganar, entonces debía caer con dignidad, en un acto final de lealtad y sacrificio. Este pensamiento tuvo eco en la orden de Hitler de destruir la infraestructura esencial e impedir que los aliados utilizaran recursos alemanes, un acto conocido como la política de tierra arrasada. Para muchos, esta insistencia en luchar hasta el último momento parecía menos heroica y más desesperada, reflejando el colapso de un régimen que se lo había jugado todo a su propaganda. A medida que el Reich se desmoronaba, los alemanes que antes habían creído ciegamente en la narrativa oficial comenzaron a enfrentar una dura realidad. Muchos cuestionaron cómo los habían mantenido en la ignorancia durante tanto tiempo y cómo habían permitido que el régimen los llevara a la ruina. Al mismo tiempo, la maquinaria propagandística siguió funcionando, incluso cuando Berlín estaba rodeada por los soviéticos, y Goebbels entregaba los últimos mensajes de lealtad al Führer. Con el asedio de Berlín en abril de 1945, la maquinaria de propaganda nazi llegó a su límite. La ciudad estaba en ruinas, el ejército alemán estaba colapsado y los dirigentes nazis estaban aislados en el Führerbunker. Aún así, Joseph Goebbels y los restos del alto mando insistieron en transmitir mensajes de esperanza y resistencia. Las radios que aún funcionaban hacían eco de encendidos discursos que elogiaban la valentía de los soldados alemanes y pedían al pueblo resistir hasta el último hombre. La realidad, sin embargo, fue devastadoramente diferente. Las calles de Berlín estaban llenas de refugiados, soldados heridos y ciudadanos hambrientos. La propaganda que alguna vez unió al pueblo ahora fue recibida con escepticismo o resignación. Muchos ciudadanos, que habían creído en las promesas de victoria y en los gloriosos relatos de la guerra, se sintieron traicionados. Las promesas de armas milagrosas nunca se materializaron, y el ejército que se suponía debía proteger la patria quedó impotente ante el avance abrumador de los soviéticos. La ciudad, que alguna vez fue el símbolo del poder nazi, fue ahora el escenario de una batalla desesperada y sin sentido. Mientras Berlín se desmoronaba, Goebbels permaneció en su papel hasta el final. En el búnker preparó sus últimas transmisiones, dirigidas a un pueblo que sabía que sufría profundamente. Apeló al honor alemán, insistiendo en que la resistencia hasta el final era un acto de lealtad al Führer y a la patria. Sin embargo, estas palabras llegaron a un público cada vez más desilusionado. El impacto real de estos mensajes fue mínimo, ya que la supervivencia inmediata se convirtió en la prioridad para los ciudadanos comunes y corrientes. En los últimos días de la guerra, empezó a escaparse información que hasta entonces había estado estrictamente controlada. Con la llegada de los soviéticos y los aliados occidentales, los alemanes empezaron a darse cuenta del verdadero alcance de la derrota. Los rumores sobre las atrocidades cometidas por el régimen, como campos de concentración y ejecuciones masivas, comenzaron a extenderse entre la población. Quienes alguna vez creyeron en la pureza moral de la lucha nazi comenzaron a cuestionar su propia complicidad. El peso de la realidad finalmente comenzaba a imponerse sobre la narrativa construida por la propaganda. El colapso del régimen también trajo consigo un colapso de las comunicaciones. Los aliados tomaron el control de las estaciones de radio y comenzaron a transmitir mensajes en alemán, anunciando una derrota inminente y pidiendo la rendición. Para muchos alemanes escuchar estas transmisiones fue un shock.
Finalmente estaban obteniendo información desde fuera de la burbuja propagandística en la que habían vivido durante años. Estas transmisiones contradecían la narrativa oficial y revelaban la magnitud de la destrucción que el régimen nazi había causado, no solo en Alemania sino en toda Europa. Goebbels, fiel a Hitler hasta el final, optó por no afrontar la realidad del colapso. El 1 de mayo de 1945, él y su familia se suicidaron en el búnker, sellando el destino final de una máquina de propaganda que había sostenido al régimen durante más de una década. Con su muerte, la narrativa nazi llegó a un abrupto final, dejando atrás a un pueblo devastado, dividido entre la vergüenza y el deseo de reconstruir sus vidas. Sin embargo, el impacto de la propaganda nazi siguió resonando. Muchos alemanes, especialmente los jóvenes que habían crecido bajo el régimen, enfrentaron una profunda desconexión entre lo que habían aprendido y la realidad que ahora se presentaba. El proceso de desnazificación y reeducación liderado por los aliados tuvo que lidiar con estas cicatrices psicológicas y culturales. Se retiraron o destruyeron libros escolares, monumentos y cualquier símbolo del régimen, mientras se animaba a los alemanes a reflexionar sobre su papel en el ascenso y las atrocidades del Tercer Reich. Con el tiempo, el pueblo alemán comenzó a reorganizarse, tratando de comprender cómo había sido manipulado por una máquina de propaganda tan poderosa. Algunos rechazaron rotundamente las narrativas nazis y buscaron distanciarse del pasado, mientras que otros lucharon por reconciliar sus creencias anteriores con la evidencia innegable del sufrimiento causado por el régimen. Para muchos, la guerra de información librada dentro de Alemania fue tan destructiva como la guerra en los campos de batalla, y dejó un legado de desconfianza y vergüenza que moldearía a las generaciones futuras. El periodo de posguerra en Alemania estuvo marcado por un proceso de deconstrucción de las mentiras cuidadosamente tejidas por el régimen nazi durante más de una década. Cuando los aliados tomaron el control tanto en Occidente como en Oriente, comenzó el esfuerzo por desmantelar la maquinaria de propaganda nazi y reeducar al pueblo alemán. Este proceso, llamado desnazificación, no fue solo una operación política y militar, sino también una lucha contra ideas y narrativas profundamente arraigadas en la sociedad. En los meses posteriores a la rendición, los aliados celebraron juicios públicos, como los famosos juicios de Nuremberg, en los que los líderes nazis supervivientes fueron procesados por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio. La retransmisión de estos juicios por radio y periódicos jugó un papel importante a la hora de exponer la verdad al pueblo alemán. Por primera vez, muchos se enfrentaron a pruebas irrefutables de las atrocidades cometidas por el régimen. Fotografías y películas de campos de concentración, montones de cadáveres y relatos de testigos ocuparon los titulares, rompiendo la negación colectiva que había impregnado la sociedad alemana. Para muchos alemanes, esta realidad era insoportable. Algunos reaccionaron con vergüenza y culpa, mientras que otros intentaron justificar su ignorancia o minimizar su implicación. La frase, "no lo sabía", se ha convertido en un mantra común, pero la creciente disponibilidad de evidencia ha hecho que sea cada vez más difícil respaldar esta afirmación. Poco a poco la percepción colectiva empezó a cambiar, pero el proceso fue lento y doloroso. Los aliados también implementaron programas de reeducación en escuelas, radios y periódicos. En Alemania Occidental, los niños aprendieron sobre las atrocidades nazis como parte del plan de estudios escolar, un esfuerzo por garantizar que la nueva generación no repitiera los errores de sus padres. Las películas y documentales producidos por los aliados mostraron la realidad de la guerra y los crímenes nazis, en marcado contraste con las gloriosas narrativas propagadas anteriormente. En Alemania Oriental, bajo control soviético, la propaganda adoptó un tono ideológico diferente, presentando el comunismo como una salvación contra el fascismo, pero descuidando a menudo el aspecto del reconocimiento moral individual. La transición de una sociedad profundamente arraigada en la narrativa nazi a una sociedad consciente de las oscuras verdades de su pasado fue un proceso largo y fragmentado. Si bien algunos alemanes abrazaron la reconstrucción y la introspección, otros permanecieron nostálgicos o resentidos, especialmente aquellos que lo perdieron todo en la guerra.
En las zonas rurales y las comunidades pequeñas, donde la propaganda nazi había tenido más éxito, estas narrativas tardaron más en desaparecer, lo que alimentó las divisiones entre los ciudadanos. La cuestión de la responsabilidad personal fue un tema central durante este periodo. Muchos alemanes, especialmente aquellos que trabajaban directamente para el régimen, enfrentaron juicios locales o sufrieron ostracismo social. Otros intentaron ocultar su pasado por temor a represalias o juicios morales. Este entorno creó un escenario complejo, donde las verdades individuales y colectivas se entrelazaron, a menudo de manera contradictoria. Mientras tanto, los aliados también afrontaron el desafío de reconstruir Alemania. La economía estaba colapsando, millones de personas fueron desplazadas y las ciudades eran un montón de escombros. Sin embargo, para reconstruir una nación funcional era necesario reintegrar a muchos alemanes que habían apoyado o colaborado con el régimen nazi. Esto creó tensiones a medida que algunas figuras previamente asociadas con el régimen fueron reincorporadas a posiciones de poder o influencia debido a sus conocimientos o experiencia. Con el paso de los años, Alemania Occidental comenzó a transformarse en una democracia estable, mientras que Alemania Oriental se consolidó como un Estado socialista. En ambas regiones, el legado de la propaganda nazi siguió siendo un recordatorio del poder destructivo de la manipulación de la información. En Alemania Occidental, el proceso de afrontar el pasado, conocido como Vergangenheitsbewältigung, superación del pasado, se convirtió en una parte fundamental de la identidad nacional. Alemania Oriental, sin embargo, adoptó un enfoque más autoritario, a menudo culpando del fascismo exclusivamente a Occidente e ignorando la responsabilidad compartida. Para los supervivientes del régimen nazi y las generaciones posteriores, la reconstrucción no era solo física sino también moral. La guerra había dejado profundas cicatrices, no solo en los campos de batalla, sino también en la psique colectiva de una nación a la que se había hecho creer mentiras e ideologías distorsionadas. La batalla contra la desinformación y las narrativas peligrosas se ha convertido en una lección difícil de aprender, que ha dado forma a la Alemania moderna y su dedicación a la democracia, los derechos humanos y la transparencia. A pesar de los intensos esfuerzos de reconstrucción y reeducación, la Alemania de posguerra continuó enfrentando divisiones internas y una batalla constante para comprender y aceptar el peso de su pasado. En el lado occidental, Alemania comenzó a abrazar lentamente los valores democráticos promovidos por los aliados, pero no sin resistencia. Muchos todavía cargaban con los traumas de la guerra, mientras que otros se aferraban a resentimientos nacionalistas, alimentados por la destrucción del país y la ocupación extranjera. En el lado oriental, bajo control soviético, la narrativa de la culpa colectiva se reconfiguró para alinearse con los ideales comunistas, desviando a menudo la responsabilidad del pueblo alemán para culpar exclusivamente a los líderes nazis y al capitalismo occidental. La generación que creció después de la guerra enfrentó un dilema único. Heredaron un país devastado, una sociedad fragmentada y una carga moral que pocos estaban dispuestos a soportar abiertamente. Para muchos jóvenes alemanes, especialmente en los años 60, la pregunta central era, ¿cómo permitieron nuestros padres que sucediera esto? Este cuestionamiento dio lugar a movimientos sociales y culturales que desafiaron a la generación anterior, exigiendo mayor transparencia sobre el papel de cada individuo en el ascenso y apoyo del régimen nazi. Este levantamiento generacional se ha visto amplificado por el creciente acceso a la información sobre el Holocausto y otros crímenes de guerra. Libros, películas y documentales comenzaron a circular más ampliamente, revelando las brutales realidades de los campos de concentración y los impactantes detalles del genocidio perpetrado contra judíos, gitanos, personas con discapacidad, homosexuales y otros grupos perseguidos. Las generaciones más jóvenes, a menudo educadas en sistemas escolares que ahora enfatizaban la necesidad de recordar y aprender de los errores del pasado, comenzaron a presionar por una mayor rendición de cuentas y apertura. Por otro lado, hubo un grupo considerable que se resistió a estos cambios. Para algunos, los recuerdos de la propaganda nazi seguían arraigados y veían cualquier crítica del pasado como un ataque a la identidad nacional.
Surgieron grupos neonazis que difundieron ideologías extremistas e intentaron revivir elementos de la narrativa nazi, ahora reinterpretada en un contexto moderno. Estos movimientos fueron ampliamente condenados, pero su existencia demostró la dificultad de erradicar por completo las semillas plantadas por el régimen. A nivel internacional, Alemania también enfrentó un escrutinio constante. El mundo observó cómo el país lidiaba con su oscuro pasado, con la esperanza de que sirviera como ejemplo de cómo una nación podía resurgir después de cometer atrocidades a escala global. La creación de monumentos y museos dedicados al Holocausto, como el Memorial de Auschwitz y el Museo Judío de Berlín, fue un paso importante en este proceso. Estos sitios sirvieron como recordatorios permanentes de las consecuencias del odio y la propaganda, educando tanto a los alemanes como a los visitantes extranjeros. El proceso de reconciliación interna y externa fue largo y doloroso. Alemania, especialmente en el lado occidental, comenzó a adoptar una postura más proactiva al reconocer su culpa. Los políticos y líderes comunitarios han enfatizado la importancia de confrontar honestamente el pasado como medio para construir un futuro más fuerte. Esta postura quedó simbolizada por gestos como las disculpas formales de los líderes alemanes en sitios históricos como Auschwitz, que transmitieron un mensaje de arrepentimiento y responsabilidad al mundo. Con el tiempo, Alemania se convirtió en uno de los más firmes defensores de los derechos humanos y la democracia en el escenario mundial. El país implementó leyes estrictas contra el discurso de odio y los símbolos nazis, asegurando que la ideología que una vez asoló al mundo no pudiera resurgir fácilmente. Sin embargo, el proceso de curación y autoanálisis nunca ha sido sencillo. Cada nueva generación ha revisitado el pasado, reinterpretándolo y tratando de comprender cómo el país pudo haber caído tan profundamente bajo el control de una máquina de propaganda e ideología. En última instancia, la experiencia alemana se convirtió en una lección universal sobre los peligros del totalitarismo, la manipulación de la información y la deshumanización sistemática. La historia de la Alemania nazi y su posterior lucha por reconstruirse no es solo un capítulo oscuro del pasado, sino también una advertencia sobre la facilidad con la que sociedades enteras pueden verse conducidas al extremismo cuando se manipula la información y se distorsiona la verdad. El proceso de reconstrucción de Alemania, tanto moral como física, siguió siendo un esfuerzo intergeneracional, moldeado por la necesidad de afrontar el pasado y aprender de él. Si bien la Alemania moderna es ampliamente reconocida como un ejemplo de transformación y redención, las heridas del pasado nazi persisten, no como una debilidad, sino como un recordatorio constante de la responsabilidad colectiva de proteger la democracia y los derechos humanos. Durante las décadas de 1970 y 1980, los movimientos culturales y políticos en Alemania Occidental comenzaron a cuestionar más profundamente los traumas del pasado. Películas como Holocausto, transmitida por la televisión pública, acercaron al público alemán la realidad de las atrocidades con detalles inquietantes. Estas representaciones dramáticas obligaron a muchos a enfrentar verdades que habían sido ignoradas o minimizadas durante años. Conmemorar los acontecimientos se ha convertido en una prioridad nacional, con la creación de espacios como el Memorial del Holocausto en Berlín, que se han convertido en hitos no solo para recordar a las víctimas, sino también para educar a las generaciones futuras. En Alemania Oriental, bajo el dominio soviético, la narrativa era diferente. El régimen comunista a menudo retrató al nazismo como un producto exclusivo del capitalismo, distorsionando los acontecimientos históricos para reforzar su ideología. Esto llevó a un enfoque menos introspectivo del papel del pueblo alemán en el régimen nazi, una diferencia que se notaría claramente después de la reunificación en 1990. Sin embargo, incluso en Alemania Oriental, hubo esfuerzos individuales para recordar y reconocer el sufrimiento, particularmente en Alemania Oriental. Lugares como Buchenwald, que el gobierno socialista convirtió en un monumento conmemorativo. Con la caída del muro de Berlín y la reunificación de Alemania en 1990, la nación se vio obligada a afrontar nuevas capas de su pasado. La integración de las dos Alemanias trajo consigo importantes desafíos,
ya que las diferencias en la narrativa histórica entre Occidente y Oriente se hicieron evidentes. El proceso de unificación incluyó no solo la integración económica y política, sino también la unificación de una comprensión compartida de los horrores del nazismo. El enfoque más abierto y reflexivo de Alemania Occidental comenzó a influir en el país en su conjunto, reforzando el compromiso nacional con la memoria y la educación. En el escenario internacional, Alemania se ha convertido en uno de los mayores defensores de las causas humanitarias y la prevención del genocidio. Los líderes alemanes han pronunciado frecuentemente discursos en monumentos conmemorativos y eventos globales, destacando la importancia de aprender del pasado. El compromiso con la Unión Europea también fue una parte esencial de este esfuerzo, ya que Alemania buscaba demostrar que su nueva identidad estaba profundamente arraigada en la cooperación pacífica y la unidad europea. A pesar de estos avances, la sombra del pasado nazi todavía se manifestaba de vez en cuando. Siguieron surgiendo grupos neonazis y movimientos de extrema derecha en diversas partes del país, a menudo impulsados por crisis económicas o sociales. El gobierno alemán respondió enérgicamente, implementando políticas estrictas contra el discurso de odio y fortaleciendo los programas educativos para combatir la radicalización. Sin embargo, la presencia continua de estos grupos ha puesto de relieve que la lucha contra el extremismo nunca se gana por completo. La memoria del Holocausto y las atrocidades nazis se ha convertido en una parte central de la identidad alemana moderna. Libros, películas y obras de teatro continuaron explorando el impacto del régimen nazi, no solo en las víctimas, sino también en los perpetradores y sus familias. La literatura académica sobre el periodo ha florecido, ofreciendo nuevas perspectivas y análisis detallados de cómo Alemania fue llevada a abrazar una ideología tan destructiva. Estos esfuerzos no fueron solo académicos, también fueron profundamente personales para muchos alemanes, que intentaron comprender el papel de sus propias familias en el régimen. El impacto global de esta memoria alemana también fue significativo. Alemania ayudó a liderar el establecimiento del Día Internacional en recuerdo del Holocausto el 27 de enero, fecha que sirve como marcador anual para reflexionar sobre las lecciones del pasado. Esta fecha, reconocida por las Naciones Unidas, es una prueba del compromiso de Alemania de garantizar que los errores del pasado nunca se olviden. A medida que avanzaba el siglo XXI, Alemania enfrentó nuevos desafíos. La crisis migratoria, en particular, ha provocado debates sobre la identidad nacional y la responsabilidad global. El compromiso de Alemania de acoger a los refugiados ha sido ampliamente elogiado, pero también ha generado tensiones internas. En muchos sentidos, la respuesta de Alemania a la crisis ha estado determinada por su historia, y muchos alemanes ven la acogida de refugiados como un reflejo de su responsabilidad moral, un antídoto a las ideologías de exclusión que han dominado el país en el pasado. Hoy, Alemania es un ejemplo de cómo una nación puede reconocer sus defectos y trabajar para superarlos, pero también sirve como recordatorio de que la lucha contra el extremismo y la desinformación continúa. El compromiso con la memoria, la educación y la protección de los derechos humanos es el legado más duradero de una sociedad profundamente marcada por su historia. El peso del pasado no ha sido descartado, sino integrado en la identidad nacional, como una forma de garantizar que los errores del pasado nunca se repitan. La recepción mundial al conocer las atrocidades cometidas por la Alemania nazi estuvo marcada por la conmoción, el horror y un profundo sentimiento de incredulidad. Durante la guerra, mucha información sobre campos de concentración, genocidios y otras brutalidades perpetradas por el régimen nazi llegó a los líderes aliados a través de espías, desertores y testigos. Sin embargo, la magnitud total de las barbaridades permaneció en gran medida desconocida o subestimada hasta la liberación de los campos por los ejércitos aliados en 1944 y 1945. Cuando los soldados aliados comenzaron a descubrir y documentar campos de concentración y exterminio como Auschwitz, Dachau y Bergen-Belsen, las escenas que encontraron fueron indescriptibles. Periodistas, camarógrafos y fotógrafos registraron montones de cadáveres, prisioneros al borde de la muerte por hambre y enfermedades,
y pruebas detalladas de torturas y asesinatos en masa. Estas imágenes se difundieron en todo el mundo, conmocionando al público y a los líderes internacionales. Las primeras informaciones que aparecieron en periódicos y emisiones de radio provocaron una mezcla de horror e incredulidad. Muchos lectores y oyentes, especialmente fuera de Europa, tuvieron dificultades para procesar la magnitud de las atrocidades. La idea de que un gobierno pudiera orquestar un genocidio sistemático de millones de personas parecía tan inimaginable que, inicialmente, algunas personas descartaron la noticia como exageraciones de la propaganda de tiempos de guerra. Sin embargo, la evidencia irrefutable rápidamente silenció a los escépticos. Los líderes aliados, que ya tenían conocimiento previo de las políticas de exterminio nazi, utilizaron la revelación de estos crímenes para justificar aún más el esfuerzo bélico. En discursos públicos, como el famoso discurso de Winston Churchill, las atrocidades nazis fueron descritas como los mayores crímenes jamás cometidos en la historia de la humanidad. Se utilizaron imágenes e informes de los campos para galvanizar el apoyo público al esfuerzo de reconstrucción y castigar a los responsables. En muchos países ocupados por los nazis, la reacción fue de duelo nacional. Países como Polonia, Francia y los Países Bajos, que habían perdido millones de ciudadanos a causa de la maquinaria del genocidio nazi, enfrentaron un dolor colectivo cuando los sobrevivientes comenzaron a compartir sus historias. Casi inmediatamente después del final de la guerra se empezaron a erigir monumentos y memoriales, a menudo en lugares donde se produjeron masacres, como una forma de recordar a las víctimas y garantizar que estos horrores nunca fueran olvidados. La indignación internacional también provocó una demanda inmediata de justicia. Los juicios de Nuremberg, celebrados en 1945 y 1946, representaron el primer esfuerzo global coordinado para responsabilizar a los líderes del régimen por crímenes contra la humanidad. Estos juicios sacaron a la luz testimonios detallados de los supervivientes, registros meticulosos llevados por los propios nazis y las confesiones de los acusados. La reacción mundial a los juicios fue de apoyo abrumador, y la opinión pública exigió castigos severos para quienes habían liderado o llevado a cabo las atrocidades. Sin embargo, no todos los países reaccionaron de la misma manera. En la Unión Soviética, si bien los crímenes nazis fueron ampliamente condenados, la narrativa oficial se ajustó cuidadosamente para resaltar las pérdidas soviéticas y minimizar la colaboración de ciertos segmentos de la sociedad soviética con los nazis. En otros lugares, especialmente en Estados Unidos, la revelación de atrocidades aumentó la presión para enfrentar el racismo y los prejuicios internos, lo que finalmente condujo al fortalecimiento del movimiento de derechos civiles. Las comunidades judías de todo el mundo se han visto profundamente afectadas. Para ellos, la revelación de los horrores del Holocausto trajo no solo un dolor devastador, sino también una determinación renovada de garantizar que algo como esto nunca volviera a suceder. La creación del Estado de Israel en 1948 fue, en parte, una respuesta a este sufrimiento colectivo, cuando los líderes mundiales reconocieron la necesidad de un refugio seguro para los judíos tras las atrocidades del Holocausto. A nivel cultural, el descubrimiento de las atrocidades nazis dejó una huella imborrable en el mundo. Las películas, los libros y los documentales sobre el Holocausto se han convertido en poderosas herramientas para educar a las generaciones futuras. Obras como El diario de Ana Frank, publicada en 1947, aportaron una dimensión humana a estadísticas que de otro modo serían incomprensibles, ayudando al público a comprender la tragedia desde una perspectiva individual. Al mismo tiempo, la revelación de las barbaridades nazis también dio lugar al concepto moderno de derechos humanos. La fundación de las Naciones Unidas en 1945 y la creación de la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948 estuvieron directamente influenciadas por las atrocidades de la guerra. Los líderes mundiales se dieron cuenta de que el mundo necesitaba un marco para prevenir futuros genocidios y proteger a las poblaciones vulnerables contra gobiernos tiránicos. Sin embargo, la representación global también reveló algunas contradicciones.
Muchos países que condenaron los crímenes nazis fueron ellos mismos culpables de políticas discriminatorias o colonialistas. La experiencia del Holocausto obligó a estos países a enfrentar sus propias hipocresías, aunque el progreso fue desigual. Con el paso del tiempo, las revelaciones de las atrocidades nazis se convirtieron en una parte central de la memoria colectiva mundial. Memorializar a las víctimas, documentar los crímenes y enseñar las lecciones de la Segunda Guerra Mundial se han convertido en misiones compartidas por muchos países, instituciones e individuos. El impacto de estas barbaridades todavía resuena, no solo como un recordatorio de lo que sucedió, sino como una advertencia constante de lo que podría volver a suceder si no se combate activamente el extremismo y la desinformación. Después de la revelación de las atrocidades nazis, el impacto mundial no fue solo moral y emocional, sino también político y cultural, remodelando la forma en que las sociedades abordaron las cuestiones de la culpa colectiva, la justicia internacional y los conceptos mismos de guerra y paz. La Segunda Guerra Mundial no solo destruyó ciudades y vidas, sino que también obligó al mundo a enfrentar una nueva realidad, que los crímenes a escala industrial podían ser orquestados por gobiernos con un apoyo significativo de sus poblaciones. Este entendimiento sacó a la luz debates éticos, sociales y filosóficos que dieron forma a las décadas siguientes. El concepto de culpa colectiva y sus implicaciones. En Alemania, la noción de culpa colectiva fue una de las cuestiones más controvertidas y debatidas. Aunque muchos alemanes afirmaron desconocer la magnitud de los crímenes nazis, la escala y organización de estos actos hicieron que esta afirmación fuera cada vez más insostenible. La ocupación aliada impuso no solo una derrota militar, sino también un proceso de reeducación moral. Uno de los ejemplos más simbólicos de esto fue la práctica de llevar a ciudadanos alemanes de campos de concentración cercanos para visitarlos y presenciar los horrores en persona. Las fotografías muestran a grupos de civiles guiados por soldados aliados a través de montones de cadáveres e instalaciones de cámaras de gas, obligándolos a enfrentar realidades que muchos habían elegido ignorar o justificar. Este enfoque generó reacciones encontradas. Algunos sintieron una profunda vergüenza y la necesidad de expiar, mientras que otros reaccionaron con negación o resentimiento, alegando que eran víctimas de la propaganda nazi. Algunos han criticado la noción de culpa colectiva por considerarla injusta, especialmente aquellos nacidos durante o después de la guerra. Este debate interno seguiría dando forma a la identidad alemana durante décadas. La reestructuración de la justicia internacional. Las atrocidades reveladas por los aliados llevaron al desarrollo de nuevos estándares para abordar los crímenes de guerra y el genocidio. Antes de los juicios de Nuremberg, la guerra se consideraba predominantemente una cuestión entre estados soberanos, donde la moralidad rara vez entraba en juego en los acuerdos posconflicto. La creación de términos como crímenes contra la humanidad y genocidio durante estos juicios sentó importantes precedentes. Nuremberg también introdujo el concepto de responsabilidad individual en los crímenes de guerra, desafiando la idea de que los líderes políticos o militares pudieran afirmar que simplemente estaban siguiendo órdenes. Este principio resonó mucho más allá de Alemania, inspirando futuros casos legales internacionales, como los tribunales de Ruanda y la ex-Yugoslavia, y alimentando debates sobre la soberanía nacional y los límites de la intervención internacional. La respuesta cultural y la reconstrucción de la memoria. Culturalmente, las revelaciones del Holocausto y los crímenes nazis también cambiaron la forma en que la humanidad abordó el tema de la memoria. La necesidad de preservar la historia y garantizar que estos acontecimientos nunca fueran olvidados llevó a la proliferación de la literatura, el arte y el cine que buscaban no solo documentar los hechos sino también explorar sus implicaciones emocionales y morales. Por otro lado, en la década de 1950 surgió un fenómeno peligroso, la negación del Holocausto. Algunos movimientos, en su mayoría marginales, intentaron desacreditar las pruebas de los crímenes nazis, argumentando que las atrocidades fueron exageradas o fabricadas como propaganda aliada. Esto sacó a la luz un nuevo campo de batalla para historiadores y educadores, que lucharon por preservar la verdad histórica frente a la desinformación y el revisionismo.
La carrera para lidiar con los perpetradores. Aunque los principales líderes nazis fueron juzgados en Nuremberg, muchos otros perpetradores escaparon de la justicia. En el caos de la posguerra, algunos criminales nazis lograron escapar a América Latina, Medio Oriente y otras partes del mundo. Países como Argentina, Brasil y Siria se convirtieron en refugios de figuras como Josef Mengele y Adolf Eichmann. La búsqueda de estos criminales se convirtió en una misión para cazadores de nazis como Simon Wiesenthal, cuyo trabajo llevó a muchos ante la justicia décadas después. Además, los aliados enfrentaron dilemas éticos y políticos al tratar con los perpetradores. En el contexto de la Guerra Fría, algunos criminales nazis de bajo nivel fueron integrados en programas gubernamentales, particularmente en Estados Unidos y la Unión Soviética, debido a sus habilidades técnicas o científicas. La Operación Paperclub, por ejemplo, trajo a científicos nazis a Estados Unidos para trabajar en el programa espacial, generando controversia sobre la moralidad de priorizar los intereses estratégicos sobre la justicia. Divisiones ideológicas de la posguerra. La revelación de las atrocidades nazis también intensificó las tensiones entre las potencias victoriosas, particularmente entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Si bien ambos condenaron los crímenes nazis, sus interpretaciones y los enfoques diferían significativamente. Los soviéticos utilizaron los hallazgos de los campos de concentración como propaganda para criticar el capitalismo y justificar su control sobre Europa del Este, mientras que Estados Unidos y otros países occidentales los presentaron como prueba de la necesidad de proteger la democracia liberal. Estas divisiones contribuyeron al inicio de la Guerra Fría y moldearon la forma en que se recordaron y utilizaron políticamente los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial. En Occidente, el énfasis estaba en la educación y la memoria como forma de prevenir futuros genocidios, mientras que en el bloque soviético, la narrativa se centró en el papel del Ejército Rojo como libertador, a menudo descuidando o minimizando las experiencias de las víctimas no soviéticas. Impacto en los derechos humanos y el derecho internacional. Las atrocidades nazis fueron un catalizador para la creación de órganos y estructuras legales diseñados para prevenir futuros genocidios y abusos masivos. La fundación de las Naciones Unidas en 1945 y la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948 fueron respuestas directas a las barbaridades reveladas durante y después de la guerra. Estas iniciativas representaron un esfuerzo por establecer estándares universales de conducta, incluso si la aplicación de estos principios siguió siendo desigual en las décadas siguientes. La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, adoptada en 1948, fue otro hito jurídico importante. Inspirada en el trabajo de Raphael Lemkin, quien acuñó el término genocidio, la Convención representó un intento de formalizar la rendición de cuentas por crímenes masivos. Aunque enfrentó desafíos de implementación, marcó un cambio significativo en la forma en que la comunidad internacional abordó estos temas. Cambios en la percepción del heroísmo. Finalmente, las revelaciones de las atrocidades nazis redefinieron el concepto de heroísmo. Durante y después de la guerra, comenzaron a surgir historias de resistencia y coraje en medio del horror. Los llamados justos de las naciones, personas que arriesgaron sus vidas para salvar a judíos y otras víctimas del régimen nazi, se convirtieron en símbolos de esperanza y humanidad en tiempos de oscuridad. Estos relatos demostraron que incluso en un sistema de represión total, había quienes se negaban a aceptar la injusticia. Por lo tanto, la recepción mundial de las atrocidades nazis no fue solo una reacción al pasado, sino un hito en la formación del mundo moderno. Redefinió los límites de la responsabilidad individual, dio forma a las instituciones globales y sirvió como una advertencia constante contra los peligros del odio, la propaganda y la indiferencia. La reacción mundial a las atrocidades nazis no solo moldeó la política y la cultura de la posguerra, sino que también tuvo profundas implicaciones en la forma en que las sociedades abordaron las cuestiones de identidad, justicia, responsabilidad colectiva y la construcción de narrativas históricas. A medida que surgieron más detalles, el impacto de las revelaciones continuó resonando, influyendo en todo,
desde decisiones políticas hasta derechos civiles y movimientos culturales en todo el mundo. La transformación de las relaciones internacionales. La Segunda Guerra Mundial y los crímenes nazis marcaron un punto de inflexión en la forma en que las naciones interactuaban y abordaban los conflictos globales. Antes del conflicto, había una aceptación tácita de que las atrocidades contra las poblaciones civiles eran parte del costo de las guerras. Sin embargo, el Holocausto y los crímenes masivos nazis introdujeron una nueva realidad, que los actos de genocidio y la represión sistemática podían cometerse con eficiencia industrial y bajo la apariencia de legalidad. Este entendimiento fue uno de los factores que motivó la creación de las Naciones Unidas, que buscaban prevenir conflictos y garantizar la protección de los derechos humanos. Además de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la ONU también estableció la Convención de Ginebra revisada en 1949, que amplió las protecciones legales para civiles, prisioneros de guerra y combatientes heridos. La Corte Penal Internacional, CPI, décadas después, sería una evolución directa de las lecciones aprendidas en Nuremberg, estableciendo un mecanismo para juzgar crímenes de guerra y genocidios a escala global. La búsqueda de la verdad histórica. La revelación de las atrocidades nazis también sentó las bases para la evolución de la historiografía moderna. Investigadores e historiadores han dedicado décadas a reunir pruebas, entrevistar a los supervivientes y examinar documentos para construir un registro completo e irrefutable de los acontecimientos. Instituciones como Yad Vashem en Israel y el Museo Conmemorativo del Holocausto de los Estados Unidos se convirtieron en centros de investigación y recuerdo, asegurando que las generaciones futuras pudieran acceder a información detallada y confiable sobre el Holocausto. El trabajo de preservación de la memoria se ha enfrentado a desafíos continuos. En países ocupados por los nazis como Polonia, Hungría y Francia, el legado de la colaboración con los alemanes era un tema políticamente delicado. Muchos gobiernos inicialmente se resistieron a examinar su complicidad y prefirieron resaltar los actos de resistencia. Solo décadas después estas sociedades comenzaron a confrontar abiertamente su papel durante el Holocausto, lo que dio lugar a acalorados debates sobre la responsabilidad histórica y las reparaciones. La cuestión de las reparaciones. Alemania, durante las décadas de la posguerra, enfrentó demandas cada vez mayores de reparaciones financieras y morales. En 1952, se firmó el Acuerdo de Luxemburgo entre Alemania Occidental y el recién creado Estado de Israel, que marcó el comienzo de reparaciones financieras formales para los sobrevivientes del Holocausto. Este gesto fue ampliamente reconocido como un paso esencial para reconstruir las relaciones entre los dos países, pero también generó controversia. Algunos alemanes sintieron que estaban siendo penalizados injustamente, mientras que otros criticaron el acuerdo por considerarlo insuficiente. Además de Israel, otras comunidades e individuos perseguidos por el régimen nazi también solicitaron reparaciones. Las empresas alemanas que utilizaron mano de obra esclava durante la guerra, como Krupp y Siemens, enfrentaron acciones legales y presiones para crear fondos de compensación. Aunque estos esfuerzos representaron un reconocimiento formal de las injusticias cometidas, muchos sobrevivientes sintieron que ninguna cantidad de dinero podría reparar el trauma que sufrieron. Los movimientos por los derechos civiles y los paralelismos históricos. Las atrocidades nazis también influyeron en los movimientos sociales fuera de Europa. En Estados Unidos, por ejemplo, las imágenes del Holocausto y las historias de los sobrevivientes resonaron en los activistas de derechos civiles que luchaban contra la segregación racial y el racismo sistémico. Martin Luther King Jr. y otros líderes citaron a menudo el Holocausto como un recordatorio de las consecuencias del odio y la discriminación institucionalizados, conectando las luchas contra el nazismo con sus propias batallas por la igualdad y la justicia. De manera similar, los movimientos anticoloniales en África y Asia a menudo compararon los sistemas de opresión nazis con las políticas coloniales de explotación y represión. Para muchos, las revelaciones del Holocausto pusieron de relieve la hipocresía de las potencias europeas que, aunque condenaron los crímenes nazis, continuaron perpetuando los abusos en sus colonias. El impacto en la identidad judía global.
Para la comunidad judía, el Holocausto se convirtió en un punto central de su identidad de posguerra. La creación del Estado de Israel en 1948 fue vista como una respuesta directa a la tragedia, un intento de garantizar que los judíos nunca más volvieran a estar indefensos frente a la persecución. Sin embargo, el impacto psicológico y emocional del Holocausto persistió y moldeó a generaciones de sobrevivientes y sus descendientes. Las historias de resistencia judía, como el levantamiento del gueto de Varsovia, se convirtieron en símbolos de coraje y determinación, desafiando la narrativa predominante de que las víctimas eran pasivas. Los museos y monumentos conmemorativos de todo el mundo comenzaron a enfatizar no solo el sufrimiento sino también la fuerza y la resistencia de las comunidades judías durante la guerra. Debate sobre la banalidad del mal. Otro impacto significativo de las revelaciones fue el debate filosófico y moral sobre cómo personas comunes y corrientes podían participar en atrocidades masivas. La filósofa Hannah Arendt, mientras cubría el juicio de Adolf Eichmann en Jerusalén, acuñó el término, la banalidad del mal, argumentando que muchos perpetradores no eran monstruos ideológicos sino burócratas que cumplían órdenes sin reflexión moral. Este análisis generó intensos debates sobre la naturaleza del mal y la responsabilidad individual, desafiando la visión simplista de que solo los fanáticos cometen crímenes de guerra. La eterna lección, nunca olvidar. Al final, las revelaciones de las barbaridades nazis y sus consecuencias moldearon el mundo moderno de manera profunda y multifacética. Enseñaron lecciones sobre los peligros del odio, la desinformación y la pasividad ante la injusticia. Al mismo tiempo, destacaron la importancia de sistemas de justicia sólidos, medios de comunicación libres y una memoria colectiva que trascienda generaciones. La revelación de las barbaridades nazis y sus implicaciones tuvo un impacto que trascendió a las generaciones que vivieron la Segunda Guerra Mundial. Al final del conflicto, quedó claro que el Holocausto y los crímenes del régimen nazi no eran solo acontecimientos históricos aislados, sino una advertencia permanente sobre la fragilidad de las sociedades frente al extremismo, la propaganda y la deshumanización. La respuesta global a las atrocidades fue una mezcla de indignación, introspección y, en algunos casos, resistencia a la verdad, pero dejó lecciones duraderas que continúan dando forma al mundo. El papel continuo de la memoria y la educación. La expresión, nunca olvidar, se convirtió en un mantra para las generaciones siguientes, encapsulando la necesidad de mantener viva la memoria de las víctimas y los horrores del régimen nazi. En las escuelas, universidades y espacios públicos, la educación sobre el Holocausto se ha convertido en una parte esencial del plan de estudios, no solo para preservar el pasado, sino para advertir sobre los peligros de las ideologías totalitarias. La conmemoración de las víctimas y los acontecimientos se ha convertido en un compromiso mundial, y sitios como Yad Vashem, Auschwitz y el Memorial del Holocausto en Berlín atraen a millones de visitantes cada año. La educación no se limitó a las atrocidades del Holocausto, sino que se amplió para abordar cuestiones más amplias de derechos humanos, discriminación y prejuicios. Los documentales, los libros y los relatos de supervivientes se han convertido en herramientas poderosas para enfrentar el odio y fomentar la empatía, a medida que las nuevas generaciones aprenden a reconocer las señales de advertencia de las políticas que promueven la división y la violencia. Los desafíos de la negación y el revisionismo. A pesar de los avances en la preservación de la memoria, el revisionismo histórico y la negación del Holocausto siguen planteando amenazas a la verdad. Los movimientos neonazis y extremistas, aunque minoritarios, han explotado las nuevas tecnologías para difundir desinformación, desafiando los esfuerzos en materia de educación y memoria. Los gobiernos, las instituciones y los defensores de la verdad histórica continúan luchando contra estas tendencias, reforzando la necesidad de una vigilancia continua y un compromiso colectivo con los hechos. Las plataformas digitales, aunque poderosas para difundir conocimientos, también han abierto espacio para la difusión de teorías conspirativas. Esto reforzó la importancia de regular el discurso de odio e invertir en programas educativos que enseñen pensamiento crítico, ayudando a la gente a distinguir los hechos de la propaganda. Influencia en la política y el derecho internacional.
El legado de los crímenes nazis también moldeó profundamente el derecho y la política internacionales. La creación de tribunales como la Corte Penal Internacional y la adopción de tratados globales contra el genocidio, la tortura y la discriminación racial fueron respuestas directas a las lecciones aprendidas del régimen nazi. Ha surgido el concepto de responsabilidad universal, que sugiere que la comunidad internacional tiene el deber de intervenir para prevenir crímenes de guerra y genocidio, incluso dentro de las fronteras soberanas de un país. Aunque la aplicación de estos principios ha sido desigual como lo demuestran las tragedias en Ruanda, Bosnia y Darfur, el Holocausto sigue siendo un hito que guía el desarrollo continuo de instituciones internacionales centradas en la paz y los derechos humanos. Lecciones para el futuro. El impacto de las atrocidades nazis no es solo una advertencia contra el pasado, sino un llamado constante a la acción para el futuro. La historia ha revelado que el extremismo no surge de forma aislada, crece sobre terrenos fértiles de desigualdad, miedo y desinformación. Las lecciones de la Alemania nazi resaltan la importancia de proteger las instituciones democráticas, garantizar una prensa libre e invertir en la educación de ciudadanos críticos e informados. La lucha contra la deshumanización y el odio continúa en todas las sociedades. El reconocimiento de que las atrocidades nazis no fueron cometidas por un otro distante, sino por gente corriente bajo la influencia de una ideología mortal, sirve como recordatorio de que nadie es inmune a los peligros de la propaganda y el conformismo. El legado eterno de las víctimas. Por encima de todo, la memoria de los millones de víctimas del Holocausto y de los crímenes nazis es un recordatorio solemne de la dignidad humana y del coste de la indiferencia. Cada nombre, cada historia conservada en museos, libros y películas, representa una vida interrumpida, pero también un llamado para que el mundo funcione mejor. Los supervivientes, muchos de los cuales dedicaron su vida a compartir sus experiencias, dejaron un legado de resiliencia y esperanza que seguirá inspirando a las generaciones futuras. La historia de las barbaridades nazis es una de las páginas más oscuras de la humanidad, pero también una de las más instructivas. Ella nos enseña que la oscuridad se puede combatir con luz, que el silencio puede ser reemplazado por la acción y que el compromiso con la verdad y la justicia es la mejor manera de honrar a quienes se han perdido. El mundo sigue caminando bajo la sombra de este pasado, pero es en esta sombra que yace el socavamiento de la construcción de un futuro en el que tales horrores nunca más se permitan. Así continúa el viaje de recordar, aprender y actuar, una responsabilidad compartida por todos los que comprenden la profundidad de lo que se ha perdido y la importancia de preservar lo que se ha ganado. Gracias por llegar al final de esta impactante historia llena de reflexiones sobre nuestro pasado. Si te gustó este contenido y crees en la importancia de aprender de la historia para construir un futuro mejor, no dejes de apoyar el canal. Suscríbete, activa la campanita para recibir notificaciones y comparte con amigos que también valoran las historias reales e inspiradoras. Su registro marca la diferencia para que podamos continuar brindándole contenido como este. Muchas gracias y hasta la próxima.